Mi nombre es Arturo Morales. Tengo 66 años y mi hija Alejandra me dijo que podría vivir ahí gratis, en la casa que yo mismo había comprado y pagado durante 30 años, como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera una caridad que me permitiera habitar en mi propia propiedad. Así que vendí la casa, cerré todas mis cuentas, y cuando ella llegó esperando mudarse a su nuevo hogar gratuito, ya no quedaba nada que heredar. Imagínate la situación. Un miércoles por la tarde, Alejandra llegó a mi casa con 2 valijas grandes y una sonrisa que no había visto en años. «Papá», me dijo mientras dejaba las valijas en el living, «ya está todo arreglado. Me separé de Fernando y decidí volver a casa. Vos podés seguir viviendo acá, obvio. Total, la casa es grande y hay lugar para los dos. Podés seguir viviendo acá, en mi propia casa». Como si ella fuera la dueña que me concedía el privilegio de ocupar un rincón de mi propiedad. Pero lo que Alejandra no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar durante sus 34 años de vida, es que su viejo contador había aprendido algunas cosas sobre finanzas y estrategia durante 4 décadas manejando números para empresas multinacionales. Escucha esta historia hasta el final, porque vas a entender por qué a veces la mejor respuesta a la arrogancia es el silencio. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a demostrar que nunca hay que subestimar a alguien que ha pasado su vida resolviendo problemas complejos. Para que entiendas bien cómo llegamos hasta ese punto, tengo que contarte quién era Alejandra para mí y cómo se convirtió en la persona que creía que podía decidir sobre mi vida sin consultarme. Alejandra es mi hija del medio. Tengo 3. Roberto, el mayor, que es médico y vive en Canadá desde hace 10 años. Alejandra, que estudió diseño gráfico pero nunca trabajó en serio, porque siempre encontró maneras de que otros financiaran su estilo de vida. Y Lucía, la menor, que es arquitecta, tiene su propia familia, y desde chica demostró una independencia que siempre admiré. Cuando murió mi esposa Carmen hace 8 años, cada uno de mis hijos reaccionó de manera diferente ante mi nueva condición de viudo. Roberto me llamó desde Canadá para preguntarme si quería mudarme allá, pero entendió perfectamente cuando le dije que prefería quedarme en Argentina, cerca de mis amigos y mi rutina. Lucía me visitaba regularmente, me incluía en los almuerzos familiares, pero respetaba mi espacio y mi independencia. Alejandra, en cambio, fue la que más dramatizó el duelo, la que más habló de quedarse cerca para cuidarme, la que más promesas hizo sobre estar ahí cuando la necesitara. «Papá», me decía durante los primeros meses después del funeral, «ahora que no está mamá, yo voy a ser tu sostén emocional. No vas a estar solo nunca». Pero las promesas de Alejandra siempre fueron palabras sin acciones concretas. Después del funeral de Carmen, se casó con Fernando, un empresario de importaciones que tenía plata de familia y manejaba un BMW último modelo. Se mudaron a una casa en Nordelta que costaba más que mi casa de Belgrano. Y desde ese momento, las visitas se fueron espaciando hasta convertirse en llamadas telefónicas ocasionales y encuentros familiares obligatorios en cumpleaños y fiestas. «Papá», me decía por teléfono cada 2 o 3 meses, «¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿No te sentís muy solo en esa casa tan grande?» Pero cuando le contaba que efectivamente me sentía solo algunas noches, que extrañaba tener familia cerca, que había pensado en adoptar un perro para tener compañía, siempre tenía excusas para no profundizar en el tema. «Ay, papá, después hablamos mejor de eso. Ahora Fernando me está esperando para salir a cenar». Durante los primeros años de viudez, esas llamadas esporádicas me bastaban para mantener la conexión familiar. Entendía que Alejandra tenía su propia vida, su matrimonio, sus responsabilidades. No esperaba que sacrificara su independencia por cuidar a un padre que todavía se manejaba perfectamente solo. Pero Alejandra había desarrollado una relación muy particular conmigo. Me veía como una especie de plan de respaldo emocional y económico. Sabía que yo tenía esta casa valuada en $200,000. Sabía que tenía ahorros de toda una vida de trabajo. Sabía que no tenía a nadie más en mi vida cotidiana que dependiera de mí económicamente. Pero mientras su matrimonio funcionaba y Fernando le daba la vida de Nordelta que quería, yo era apenas una llamada telefónica cada tanto para cumplir con el mínimo protocolo filial.
Durante esos 8 años de viudez, aprendí a vivir solo y descubrí que me gustaba más de lo que había imaginado. Después de 40 años de matrimonio, donde cada decisión se consultaba, cada gasto se discutía, cada plan se coordinaba, vivir solo me dio una libertad que no había experimentado desde mi juventud. Descubrí que podía manejar perfectamente una casa de 4 ambientes, que podía cocinar para mí sin extrañar la comida de Carmen, que podía organizar mi tiempo como se me antojara sin tener que coordinar con nadie. También descubrí que tenía amigos que valoraban mi compañía más que mi propia familia, y que podía desarrollar rutinas nuevas que me daban más satisfacción que las rutinas familiares del pasado. Me uní a un club de jubilados donde jugábamos al truco los martes y jueves por la tarde. Los viernes participaba de un grupo de lectura, donde discutíamos novelas argentinas contemporáneas. Los sábados por la mañana hacía caminatas grupales por los bosques de Palermo. Los domingos visitaba museos o iba al cine con un grupo de turismo cultural para adultos mayores. Por primera vez en décadas, mi agenda social no dependía de compromisos familiares o laborales. Era mía, y solo mía, organizada según mis intereses genuinos, no según obligaciones heredadas del pasado. «Papá, te veo muy bien», me decía Alejandra cuando venía de visita cada 4 o 5 meses, siempre acompañada de Fernando, que se quedaba callado mirando su celular mientras nosotros conversábamos. «Se nota que estás haciendo vida social. Mamá estaría contenta de verte tan activo». Pero lo decía con un tono que sugería sorpresa, como si fuera raro que un viudo de 58 años pudiera ser independiente y feliz. Como si la viudez fuera sinónimo automático de decadencia y dependencia. Hace 2 años, empecé a notar que algo había cambiado drásticamente en el matrimonio de Alejandra. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Ya no me contaba anécdotas sobre su vida social en Nordelta o sobre los viajes que hacían con Fernando. Ahora las conversaciones giraban alrededor de problemas. «Papá, Fernando está con mucho estrés en el trabajo», me contaba durante una de esas llamadas. «La empresa está pasando por un momento complicado». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Problemas con los proveedores asiáticos, demoras en las importaciones, clientes que no pagan». Un mes después: «Papá, creo que Fernando tiene problemas con la bebida. Llega a casa muy tarde y siempre con olor a alcohol». «¿Hablaste con él sobre eso?» «Lo intenté, pero se pone agresivo cuando le menciono el tema». 2 meses después: «Papá, Fernando y yo estamos teniendo muchas discusiones. Por plata, por horarios, por todo. ¿Están considerando terapia de pareja?» Fernando dice que los psicólogos son un invento para sacarle plata a la gente con problemas. Durante los primeros meses de esas llamadas, yo la escuchaba con la paciencia que se le tiene a los hijos cuando cuentan sus problemas matrimoniales. Hacía las preguntas apropiadas, ofrecía el apoyo emocional que podía dar a través del teléfono, pero no me ofrecía dar consejos no solicitados ni a involucrarme directamente en sus conflictos de pareja. Había aprendido durante mis propios 40 años de matrimonio que los problemas de pareja se resuelven entre la pareja y que la intervención de terceros, aunque sean familiares bien intencionados, generalmente empeora las cosas en lugar de mejorarlas. Pero también había empezado a notar que Alejandra no me llamaba buscando consejos o apoyo emocional. Me llamaba para desahogarse, para tener a alguien que la escuchara quejarse, para validar sus sentimientos de frustración. No me llamaba cuando las cosas iban bien, solo me llamaba cuando necesitaba procesar emociones negativas. Hace 1 año, las llamadas de Alejandra empezaron a incluir comentarios sobre mi casa que me llamaron la atención por lo específicos que eran. «Papá, esta casa está muy linda. La mantuviste muy bien después de la muerte de mamá». «Gracias, Alejandra. Trato de conservarla como a Carmen le gustaba. Debe valer una fortuna ahora con el boom inmobiliario que hay en Belgrano». «Supongo que sí. No he prestado mucha atención a los precios del mercado». «¿Nunca pensaste en venderla?» «¿Para qué?» «No sé. Para mudarte a algo más práctico». «¿Más práctico que una casa de 4 ambientes con patio y parrilla?» «Bueno, un departamento de 2 ambientes te alcanzaría perfecto para vos solo. Y tendrías mucha plata extra para invertir
o para darte gustos que nunca te pudiste dar. Me resultó curioso que de repente mi hija se preocupara por mis finanzas personales, después de años de mostrar total desinterés por mi vida cotidiana. Durante las décadas que había trabajado como contador, Alejandra nunca me había preguntado sobre inversiones, sobre planificación financiera o sobre estrategias para maximizar ingresos en la jubilación. ¿Qué tipo de gustos?, le pregunté. No sé, viajes, un auto nuevo, ropa cara, lo que se te ocurra. Con la plata de la venta de esta casa podrías vivir como un millonario durante años. Alejandra, yo ya viajo cuando quiero, mi auto funciona perfectamente y no necesito ropa cara. ¿Por qué pensás que necesito más plata? No es que necesites más plata, papá. Es que podrías tener una vida más cómoda. Durante esos meses, Alejandra empezó a venir más seguido a casa, pero sus visitas habían cambiado de naturaleza. Antes venía de casualidad, cuando estaba en el barrio o cuando se acordaba de que hacía tiempo que no me veía. Ahora venía con propósitos específicos, siempre acompañada de alguna observación sobre mi estilo de vida o sobre las características de la casa. «Papá, ¿te acordás cuando yo tenía mi cuarto acá arriba?», me preguntó durante una de esas visitas mientras recorría el primer piso con una mirada evaluativa. «Por supuesto que me acuerdo, ahora lo uso como escritorio. Está muy lindo como escritorio, pero se podría volver a convertir en dormitorio fácilmente si hiciera falta». «¿Para qué haría falta?». «No sé, por si alguna vez necesitas que alguien se quede acá a cuidarte, o por si alguno de nosotros tiene que venir a pasar una temporada por algún motivo». «¿Qué tipo de motivo?». «No sé, papá. La vida es impredecible. Capaz alguno de nosotros tiene problemas y necesita volver a casa temporalmente». La conversación siempre giraba alrededor de la misma idea básica, que yo era un viejo, que iba a necesitar cuidados en el futuro cercano, que esta casa era demasiado grande para una sola persona, que sería inteligente que alguien de la familia se hiciera cargo de la situación antes de que fuera demasiado tarde para tomar buenas decisiones. «Alejandra», le dije una tarde cuando la sutileza de sus insinuaciones se volvió demasiado obvia para ignorar, «yo no necesito que nadie me cuide. Me siento perfectamente bien físicamente, soy completamente independiente mentalmente y manejo mi vida sin problemas». «Sí, papá, ahora sí, pero las cosas pueden cambiar de un día para el otro a tu edad. ¿Y vos te sentirías obligada a cuidarme si llegara ese momento?». «No es una obligación, papá, es amor de hija, es lo que haría cualquier hija que quiere a su padre». «¿Y Roberto y Lucía también sienten esa obligación?». «Roberto está en Canadá, papá, y Lucía tiene 3 hijos chicos. Yo soy la que tiene más disponibilidad para ocuparme de estas cosas». Hace 3 meses, el panorama se aclaró completamente cuando Alejandra llegó a casa un domingo por la tarde con cara de haber llorado durante horas y una historia que explicaba todo lo que había estado pasando en los últimos meses. «Papá, Fernando y yo nos vamos a separar definitivamente. Lo siento mucho, hija». «¿Qué pasó?». «Se gastó toda la plata de la empresa en el casino. Debe millones a proveedores, a bancos, a prestamistas privados. Vamos a tener que vender la casa de Nordelta para pagar parte de las deudas, pero ni siquiera va a alcanzar». «¿Y vos qué vas a hacer?». «No sé, papá. No tengo trabajo estable desde que me casé, no tengo ahorros propios, no tengo garantías para alquilar algo. Fernando se queda con las deudas, pero yo me quedo sin nada». Ahí estaba. El verdadero motivo de tanto interés repentino en mi bienestar, en mi soledad y en el futuro de mi casa. Alejandra no estaba preocupada por mi vejez, estaba calculando sus opciones para cuando se quedara sin techo. «¿Y pensaste en alquilar algo?». «¿Con qué plata, papá? Los alquileres están carísimos, piden 3 meses de depósito, garantía propietaria, ingresos demostrables. Voy a tener que empezar de cero a los 34 años». «Bueno, no es el fin del mundo». Mucha gente empieza de cero a esa edad y logra reconstruir su vida. Sí, pero mucha gente tiene familia que la ayuda en momentos difíciles. El comentario sonó exactamente como lo que era, una presión sutil pero directa para que yo me ofreciera a ayudarla de la manera específica que ella tenía en mente, pero decidí no morder el anzuelo inmediatamente y esperar a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus insinuaciones. Pero las promesas de Alejandra siempre fueron palabras sin acciones. Después del funeral de Carmen,
se casó con Fernando, un empresario de importaciones que tenía plata de familia, y se mudó a una casa en Nordelta. Desde ese momento, las visitas se fueron espaciando hasta convertirse en llamadas telefónicas ocasionales y encuentros familiares obligatorios en cumpleaños y fiestas. «Papá», me decía por teléfono cada 2 o 3 meses, «¿cómo estás? ¿Necesitas algo?». Pero cuando le contaba que me sentía solo en esta casa grande, que extrañaba tener familia cerca, que había pensado en mudarme a algo más chico, siempre tenía excusas para no profundizar en el tema. «Ay, papá, después hablamos mejor. Ahora tengo 1000 cosas que hacer». Alejandra había desarrollado una relación muy particular conmigo. Me veía como una especie de plan de respaldo. Sabía que yo tenía esta casa. Sabía que tenía ahorros. Sabía que no tenía a nadie más en mi vida cotidiana. Pero mientras su matrimonio funcionaba y Fernando le daba la vida que quería, yo era apenas una llamada telefónica cada tanto para cumplir con el mínimo protocolo filial. Durante esos 8 años de viudez, aprendí a vivir solo y me gustó. Descubrí que podía manejar perfectamente una casa, que podía cocinar para mí, que podía organizar mi tiempo como se me antojara. También descubrí que tenía amigos que valoraban mi compañía más que mi propia hija. Me uní a un club de jubilados donde jugábamos al truco los martes y jueves. Empecé a viajar con un grupo de turismo para adultos mayores. Hice cursos de computación, de fotografía, de cocina italiana. Por primera vez en décadas, mi vida era mía y solo mía. «Papá, te veo muy bien», me decía Alejandra cuando venía de visita cada 4 o 5 meses. «Se nota que estás haciendo vida social». Pero lo decía con un tono que sugería sorpresa, como si fuera raro que un viejo pudiera ser independiente y feliz. Hace un año empecé a notar que algo había cambiado en el matrimonio de Alejandra. Las llamadas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. «Papá, Fernando está con mucho estrés en el trabajo», me contaba. «La empresa no está yendo bien». Después, «Papá, creo que Fernando tiene problemas con la bebida». Finalmente, «Papá, Fernando y yo estamos teniendo muchas discusiones». Yo la escuchaba con la paciencia que se le tiene a los hijos cuando cuentan sus problemas, pero no me ofrecía a dar consejos no solicitados ni a involucrarme en sus conflictos matrimoniales. Había aprendido que Alejandra solo me llamaba cuando necesitaba desahogarse, no cuando necesitaba soluciones reales. Hace 6 meses, Alejandra empezó a hacer comentarios sobre mi casa que me llamaron la atención. «Papá, esta casa está muy linda. La mantuviste muy bien». «Gracias, Alejandra. Debe valer una fortuna ahora con el boom inmobiliario». «Supongo que sí. ¿Nunca pensaste en venderla?» «¿Para qué?» «No sé, para mudarte a algo más práctico. Un departamento de 2 ambientes te alcanzaría perfecto». «Alejandra, yo estoy cómodo acá. Esta casa tiene historia, tiene recuerdos». «Sí, papá, pero también tiene gastos, impuestos, mantenimiento, servicios. Plata que podrías estar invirtiendo en otra cosa». Me resultó curioso que de repente mi hija se preocupara por mis finanzas después de años de mostrar total desinterés por mi vida cotidiana. ¿Qué tipo de otra cosa? No sé, un plazo fijo, bonos, algo que te dé renta sin complicaciones. Durante esos meses, Alejandra empezó a venir más seguido a casa. Siempre con alguna excusa, que quería pasar más tiempo conmigo, que extrañaba la casa de su infancia, que necesitaba alejarse un poco del ambiente tenso de su matrimonio. Pero yo notaba que recorría la casa con una mirada diferente, como si estuviera evaluando espacios, como si estuviera midiendo posibilidades. «Papá, ¿te acordás cuando yo tenía mi cuarto acá arriba?» «Por supuesto que me acuerdo. Está muy lindo ahora que lo convertiste en escritorio. Pero se podría volver a convertir en dormitorio si hiciera falta». «¿Para qué haría falta?» «No sé, por si alguna vez necesitas que alguien se quede acá a cuidarte». La conversación siempre giraba alrededor de la misma idea, que yo era un viejo que iba a necesitar cuidados, que esta casa era demasiado grande para mí solo, que sería inteligente que alguien de la familia se hiciera cargo de la situación antes de que fuera demasiado tarde. «Alejandra», le dije una tarde, «yo no necesito que nadie me cuide. Me siento perfectamente bien y soy completamente independiente». «Sí, papá, ahora sí, pero las cosas pueden cambiar de un día para el otro».
¿Y vos te sentirías obligada a cuidarme si llegara ese momento? No es una obligación, papá. Es amor de hija. Hace 3 meses, el panorama se aclaró completamente. Alejandra llegó a casa un domingo por la tarde, con cara de haber llorado, y una historia que explicaba todo lo que había estado pasando en los últimos meses. Papá, Fernando y yo nos vamos a separar definitivamente. Lo siento mucho, hija. ¿Qué pasó? Se gastó toda la plata de la empresa en el casino. Debemos millones. Vamos a tener que vender la casa de Nordelta para pagar deudas. ¿Y vos qué vas a hacer? No sé, papá. No tengo trabajo estable, no tengo ahorros, no tengo a dónde ir. Ahí estaba. El verdadero motivo de tanto interés repentino en mi bienestar y en el futuro de mi casa. Alejandra no estaba preocupada por mi soledad, estaba calculando sus opciones para cuando se quedara sin techo. ¿Y pensaste en alquilar algo? ¿Con qué plata, papá? Voy a tener que empezar de cero a los 34 años. Bueno, no es el fin del mundo. Mucha gente empieza de cero a esa edad. Sí, pero mucha gente tiene familia que la ayuda en momentos difíciles. El comentario sonó como lo que era. Una presión sutil para que yo me ofreciera a ayudarla. Pero decidí no morder el anzuelo y esperar a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus insinuaciones. Alejandra, ¿qué tipo de ayuda esperas de mí? No sé, papá. Supongo que lo que haría cualquier padre en esta situación. ¿Qué haría cualquier padre? Bueno, dejar que su hija vuelva a casa hasta que pueda reorganizar su vida. ¿Volver a casa? ¿Te referís a mudarte acá? Sí, papá. Temporalmente. Hasta que consiga trabajo y pueda independizarme otra vez. ¿Y cuánto tiempo sería temporalmente? No sé, 1 año, 2 años, lo que haga falta. La propuesta era clara. Alejandra quería mudarse a mi casa por tiempo indefinido mientras reorganizaba su vida después del fracaso matrimonial. Pero había algo en su manera de plantearlo que me molestó profundamente. Hablaba como si fuera mi obligación darle refugio, como si yo no tuviera derecho a negarme, como si mi casa fuera una especie de seguro familiar al que ella podía recurrir cuando las cosas se complicaran. Alejandra, esta es una decisión muy importante. Necesito tiempo para pensarla. ¿Tiempo para pensar qué, papá? Soy tu hija. Precisamente porque sos mi hija, necesito pensar bien cuál es la mejor manera de ayudarte sin que ninguno de los dos termine lastimado. La respuesta no le gustó nada. Papá, no entiendo por qué tenés que pensarlo tanto. Es simple. Yo necesito un lugar donde vivir. Vos tenés una casa grande con lugar de sobra. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés 34 años, yo tengo 66, y ambos estamos acostumbrados a vivir de manera independiente. Convivir no es tan simple como vos lo planteás. Pero papá, no te voy a molestar. Cada uno haría su vida. Durante esa conversación, Alejandra usó varias veces la frase que se me quedó grabada. Total, vos podés seguir viviendo acá normal. Yo me ocuparía de mi espacio y vos del tuyo. Como si mi propia casa fuera un departamento compartido donde ella era la inquilina principal que me permitía quedarme en una habitación. La semana siguiente, Alejandra volvió con una estrategia diferente. Ya no hablaba de ayuda temporal, hablaba de beneficios mutuos. Papá, estuve pensando y creo que sería bueno para los dos que yo me mude acá. ¿Bueno para los dos? Sí, para vos porque tendrías compañía, y para mí porque tendría tiempo de reorganizar mi vida sin la presión de pagar alquiler. ¿Y qué pasa con los gastos de la casa? Bueno, yo podría ayudar con algo cuando empiece a trabajar. ¿Con algo? Con lo que pueda, papá. Sabes que mi situación económica es complicada. Básicamente, Alejandra quería mudarse a mi casa sin pagar nada, sin comprometerse a plazos, y presentándolo como si me estuviera haciendo un favor al darme compañía. Era un plan perfecto para ella. Casa gratis, gastos pagos, tiempo ilimitado para reorganizar su vida. Alejandra, ¿y si después de un tiempo querés traer novio? ¿Y si querés hacer fiestas? ¿Y si decidís que te gusta vivir acá y no querés irte más? Papá, ¿por qué pensás siempre en lo peor? Porque he vivido lo suficiente como para saber que las cosas rara vez salen como uno las planea. Durante las siguientes semanas, Alejandra intensificó su campaña. Empezó a venir a casa todos los días con alguna excusa, siempre haciendo comentarios sobre lo sola que se me veía,
lo grande que era la casa para una sola persona, lo bien que me haría tener compañía femenina para las tareas domésticas. Papá, yo podría ayudarte con la cocina. Se nota que comes mal cuando estás solo. Yo cocino perfectamente bien, Alejandra. Sí, pero una comida casera hecha por una mujer siempre es mejor. ¿Por qué sería mejor? Porque las mujeres tenemos más paciencia para cocinar con amor. El argumento era tan condescendiente que me dieron ganas de reír. Alejandra, que durante su matrimonio había vivido con mucama y cocinera, de repente se presentaba como la hija abnegada que iba a cocinar con amor para su padre solitario. También empezó a traer folletos de casas en venta. Papá, mira esta casa que está en venta en el barrio. Es mucho más chica que esta, pero perfecta para una persona sola. ¿Y para qué me mostras eso? Para que veas las opciones que tenés. Si vendes esta casa, podrías comprar algo así y te sobraría plata para vivir tranquilo. Alejandra, yo no quiero mudarme. Estoy cómodo acá. Pero papá, pensá en lo práctico. Una casa más chica es más fácil de mantener, más segura, más económica. ¿Y qué pasaría con esta casa si yo me mudara? Bueno, se vendería y listo. ¿Y la plata de la venta? Sería tuya, obvio. ¿Pero no habías dicho que yo me podría mudar a una casa más chica? Sí. ¿Y el resto de la plata? El resto sería para que vivas tranquilo el resto de tu vida. No era muy difícil leer entre líneas. Alejandra quería que yo vendiera esta casa para comprar algo más barato y que el dinero que sobrara quedara disponible para emergencias familiares futuras. Hace un mes, la estrategia de Alejandra cambió radicalmente. Ya no hablaba de mudarse temporalmente, hablaba de mudarse definitivamente. Papá, estuve pensando y creo que lo mejor es que yo me venga a vivir acá para siempre. ¿Para siempre? Sí. ¿Para qué voy a gastar plata en alquiler si puedo vivir acá con vos? ¿Y tu independencia? Papá, yo ya probé la independencia. Me casé, tuve mi casa, manejé mi vida. No me resultó. Tal vez es hora de volver a las raíces familiares. ¿Y qué pasa conmigo en ese esquema? Nada, papá. Vos seguís viviendo acá como siempre, solo que ahora tenés compañía. La manera en que lo planteaba era reveladora. Yo seguiría viviendo en mi casa como siempre, pero ahora ella también viviría ahí. No era que ella se mudara a mi casa, era que ahora la casa sería de los dos, sin que nadie me preguntara si yo quería un compañero de casa permanente. Alejandra, ¿vos realmente crees que dos adultos independientes pueden vivir juntos sin problemas? ¿Por qué habría problemas? Somos familia, porque hasta ahora viviste tu vida y yo viví la mía. Convivir significa que ambos vamos a tener que hacer concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? No sé, horarios, invitados, uso de espacios comunes, gastos, responsabilidades. Papá, me parece que estás complicando algo que es muy simple. ¿Simple para quién? Durante esa conversación, Alejandra soltó la frase que me confirmó que había estado calculando esto durante meses. Además, papá, pensá que cuando vos ya no estés, esta casa va a ser mía igual. ¿No es mejor que yo la empiece a disfrutar ahora que todavía podemos compartir tiempo juntos? Ahí estaba la verdad desnuda. Alejandra no quería mudarse conmigo por amor filial, quería acelerar su herencia. En lugar de esperar a que yo me muriera para heredar la casa, prefería mudarse ya y empezar a vivir como si fuera la dueña. ¿Y si yo vivo 20 años más? Mejor, papá. Más tiempo vamos a pasar juntos. ¿Y si en algún momento quiero vender la casa? ¿Para qué querrías venderla? No sé, para mudarme a un geriátrico, para irme a vivir al exterior, para lo que se me ocurra. Bueno, si llegas a querer hacer algo así, lo hablamos en familia. Lo hablamos en familia. Como si yo no pudiera tomar decisiones sobre mi propia propiedad sin consultar con mi hija, que se había autoinvitado a vivir conmigo. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho nunca: investigar cuáles eran realmente mis opciones legales y financieras. Llamé a mi abogado, al contador, al agente inmobiliario que me había vendido la casa y a un asesor financiero que conocía del club. «Doctor Romero», le dije a mi abogado, «¿qué pasa si mi hija se muda a mi casa y después no se quiere ir? Legalmente, usted puede echarla cuando quiera. Es su propiedad. ¿Y si ella argumenta que tiene derecho a vivir ahí? No tiene ningún derecho mientras usted esté vivo y mentalmente capaz.
¿Y si yo quiero vender la casa con ella viviendo adentro? Puede hacerlo. Ella tendría que irse. ¿Y si se niega? Ahí tendríamos que iniciar un proceso legal de desalojo. ¿Que sería largo y costoso? Exacto. El contador me dio información igual de reveladora. Don Arturo, si su hija se muda a su casa, va a ser muy difícil calcular gastos compartidos. ¿Cómo se dividen los servicios? El mantenimiento, los impuestos. Y si ella no paga, ¿usted qué hace? El agente inmobiliario me confirmó lo que ya sospechaba. Don Arturo, esta casa vale aproximadamente $200,000. Si usted la vende, puede comprar un departamento excelente por $100,000 y le quedan $100,000 para invertir. ¿Y qué rentabilidad me darían esos $100,000? En dólares, entre 4 y 5% anual. Son entre $4,000 y $5,000 por año de renta. El asesor financiero me explicó algo que nunca había considerado. Don Arturo, mantener esa casa le cuesta aproximadamente $1,000 por mes entre impuestos, servicios, mantenimiento y seguro. Son $12,000 por año. Si vende y se muda a un departamento, esos gastos se reducen a la mitad. Durante esa semana de consultas, me di cuenta de que había estado pensando en mi situación de manera demasiado emocional. La casa tenía valor sentimental, pero también tenía un costo económico que podía evitar. Y sobre todo, me di cuenta de que no tenía ninguna obligación de convertirme en el plan de respaldo de Alejandra. Hace 3 semanas, Alejandra llegó a casa con una noticia que presentó como definitiva. Papá, ya está todo decidido. Fernando me confirmó que tenemos que entregar la casa de Nordelta el mes que viene, así que me voy a mudar acá. ¿Cuándo decidimos eso? Papá, hemos estado hablando de esto durante meses. Vos mismo dijiste que lo ibas a pensar. Dije que lo iba a pensar, no que había decidido. Bueno, pero ¿qué más hay que pensar? Yo necesito un lugar donde vivir, vos tenés lugar disponible. Alejandra, ¿en algún momento te preguntaste si yo quiero tener una compañera de casa? ¿Compañera de casa? Soy tu hija. Sos mi hija, pero también sos una adulta que quiere mudarse a mi espacio personal sin que yo haya expresado que eso me parezca una buena idea. Papá, no entiendo tu actitud. Cualquier padre estaría feliz de ayudar a su hija en un momento difícil. Yo estoy dispuesto a ayudarte, pero no necesariamente de la manera que vos querés. ¿De qué otra manera? Prestándote plata para un alquiler, ayudándote a conseguir trabajo, dándote apoyo emocional, pero no convertir mi casa en tu refugio permanente. Alejandra se ofendió. ¿Refugio? ¿Así ves mi situación? Veo tu situación como la de una adulta que tomó decisiones que no le resultaron y ahora quiere que su familia se haga cargo de las consecuencias. Papá, ¿dónde está el amor de padre en todo esto? El amor de padre no significa que tengas derecho automático a decidir sobre mi vida. Esa conversación terminó mal. Alejandra se fue diciendo que no me reconocía, que nunca había visto tan egoísta, que Carmen se habría avergonzado de mi actitud. El típico chantaje emocional que usan las personas cuando no consiguen lo que quieren por las buenas. Durante los siguientes días, Alejandra implementó una campaña de presión familiar. Llamó a Roberto en Canadá para contarle que yo me negaba a ayudarla. Llamó a Lucía para decirle que me había vuelto insensible. Hasta llamó a algunos de mis hermanos para explicarles que yo estaba siendo cruel con mi propia hija. Roberto me llamó desde Canadá. Papá, ¿qué está pasando con Alejandra? Que se separó del marido y quiere mudarse a mi casa indefinidamente. ¿Y cuál es el problema? Que yo no quiero tener una compañera de casa a los 66 años. Pero papá, es tu hija. Es mi hija, pero también es una adulta que puede resolver sus problemas sin ocupar mi casa. Lucía fue más directa. Papá, Alejandra me contó todo. Me parece que está siendo un poco duro. ¿Duro? Sí, ella realmente necesita ayuda. Y la única ayuda posible es que se mude a mi casa. Bueno, no, pero es la más práctica. ¿Práctica para quién? Lo que más me molestó de esas conversaciones es que todos daban por sentado que yo tenía la obligación de sacrificar mi independencia para resolver los problemas de Alejandra, como si mis 66 años de vida no me dieran derecho a decidir cómo quería vivir mis últimos años. Hace 2 semanas tomé la decisión más importante de esta historia. En lugar de seguir discutiendo con Alejandra,
Decidí implementar una solución que resolviera el problema de manera definitiva. Llamé al agente inmobiliario. Quiero vender la casa. ¿Cuánto tiempo tardaría en conseguir un comprador? Con el mercado actual, entre 15 y 30 días, es una propiedad muy atractiva. Llamé al asesor financiero. Quiero cerrar todas mis cuentas en este banco y transferir todo a un banco privado donde tenga más confidencialidad. ¿Tiene algún problema con nuestros servicios? Ningún problema. Solo quiero más privacidad en mis movimientos financieros. Llamé a mi abogado. Doctor Romero, quiero hacer un testamento nuevo donde mis 3 hijos hereden partes iguales, pero solo después de que yo muera. Ninguna donación en vida, ningún anticipo de herencia, nada que me obligue a consultarles mis decisiones mientras esté vivo. Durante esos días, implementé un plan que había estado diseñando mentalmente desde hacía semanas. No era venganza, era liberación. Liberación de las expectativas familiares, de las presiones emocionales, de la obligación de justificar mis decisiones ante personas que solo aparecían en mi vida cuando necesitaban algo. Contraté una empresa de mudanzas para que viniera a empacar todas mis cosas personales: ropa, libros, documentos, fotos familiares, objetos de valor sentimental. Todo lo demás se iba a quedar en la casa para que fuera parte de la venta. El martes de la semana pasada, exactamente 5 días antes de que Alejandra llegara con sus valijas, se concretó la venta de la casa. El comprador era un matrimonio joven que pagó al contado y quería mudarse inmediatamente. El miércoles cerré todas mis cuentas bancarias y transferí todo el dinero a una cuenta nueva, en un banco donde ninguno de mis hijos tenía información. El jueves contraté un departamento amueblado en un barrio que está a 40 kilómetros de acá, donde nadie de mi familia sabía que estaba viviendo. Y el viernes, exactamente 24 horas antes de que Alejandra llegara esperando mudarse a su nueva casa gratis, me mudé completamente. Cuando Alejandra tocó el timbre ese miércoles por la tarde, con sus 2 valijas y su sonrisa de quien cree que ya ganó, se encontró con un cartel de "Se vende" que decía "Vendido", y con nuevos dueños que estaban pintando las paredes. Los nuevos propietarios me contaron después lo que pasó. Una mujer de 30 y pico de años había llegado diciendo que era la hija del dueño anterior, que tenía derecho a vivir ahí, que había un malentendido. Cuando le explicaron que habían comprado la casa legalmente y que el señor Morales ya no vivía ahí, la mujer se puso histérica. «¿A dónde se fue?», gritaba. «¿Cómo se pueden mudar si él no me avisó?». Los nuevos dueños, obviamente, no tenían ninguna información para darle. Yo me había asegurado de que la venta se hiciera de manera completamente privada. Esa misma tarde, Alejandra empezó a llamarme por teléfono, pero yo había cambiado el número. También trató de contactarme a través de Roberto y Lucía, pero yo no les había contado mis planes a mis otros hijos. No era que desconfiara de ellos, sino que no quería involucrarlos en un conflicto que era solo entre Alejandra y yo. Durante los siguientes días, Alejandra trató de encontrarme por todos los medios posibles. Fue al club de jubilados donde yo jugaba al truco, pero ahí les dije que no dieran información sobre mi nuevo domicilio. Fue al banco donde tenía mis cuentas, pero obviamente no podían darle ninguna información. Hasta contrató a un investigador privado para que me buscara. Pero yo había sido muy cuidadoso. El departamento que alquilé está a nombre de una sociedad que armé con mi abogado. Las cuentas bancarias están en una entidad donde nadie de mi familia tenía referencias, y mi nuevo teléfono está registrado bajo un nombre comercial. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, Alejandra finalmente me encontró a través de una casualidad. Me vio en un supermercado a 20 kilómetros de mi nueva casa. Había ido ahí precisamente para evitar encontrarme con conocidos, pero el destino quiso que ese día ella estuviera visitando a una amiga en la zona. «Papá», me gritó cuando me vio en el pasillo de lácteos. «Te estuve buscando como loca durante 2 semanas». «Hola, Alejandra». «Hola, Alejandra. ¿Eso es todo lo que tenés para decirme después de desaparecer sin avisar?» «No desaparecí, me mudé». «¿Te mudaste? ¿A dónde?» «A un lugar donde puedo vivir tranquilo». «¿Y la casa?» «La vendí». «¿La vendiste? ¿Sin consultarnos?» «¿Por qué tendría que consultar la venta de mi propia casa?» La cara de Alejandra en ese momento
Fue un espectáculo que valía la pena ver. Era una mezcla de shock, bronca, decepción y sobre todo la realización de que había perdido completamente el control de la situación. Papá, ¿vos te das cuenta de lo que hiciste? Me doy cuenta perfectamente. Resolví mi vida de la manera que me pareció mejor. Pero ¿y yo? ¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? En el lugar que vos elijas, como cualquier adulto independiente. Pero vos me habías dicho que podía vivir ahí. Yo nunca te dije eso. Vos me dijiste que ibas a vivir ahí, que yo podía seguir viviendo en mi propia casa. Hay una diferencia muy grande. Pero ¿cómo pudiste vender la casa sin avisarme? Porque era mi casa, Alejandra. No era nuestra casa. No era la casa familiar. Era mi propiedad personal que yo podía vender cuando se me ocurriera. Pero yo ya había hecho planes. Hiciste planes sobre mi vida sin consultarme. Yo también hice planes sobre mi vida, pero los consulté conmigo mismo. Alejandra se puso a llorar ahí mismo en el supermercado. Papá, no tengo dónde vivir. No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada. Entonces es hora de que empieces a construir tu vida desde cero, como hacen millones de personas todos los días. ¿Pero vos no me vas a ayudar? Te voy a ayudar de la manera que yo considere apropiada, no de la manera que vos consideres conveniente. ¿Qué significa eso? Significa que si querés alquilar algo, te puedo prestar plata para el depósito. Si necesitas tiempo para conseguir trabajo, te puedo dar dinero para mantenerte unos meses, pero no voy a sacrificar mi independencia para resolver tus problemas. ¿Y dónde está la solidaridad familiar? La solidaridad familiar no significa que los padres tengan que convertirse en el plan de respaldo permanente de los hijos adultos. Esa conversación en el supermercado duró casi una hora. Alejandra lloró, gritó, me recriminó, trató de hacerme sentir culpable, usó todos los argumentos emocionales que se le ocurrieron, pero yo me mantuve firme en mi posición. Papá, la gente va a decir que abandonaste a tu hija. La gente puede decir lo que quiera. Yo no vivo para complacer a extraños. ¿Y tus otros hijos? Roberto y Lucía, ¿qué van a pensar? Van a pensar lo que tengan ganas de pensar. Son adultos con capacidad de juicio propio. Pero vos te das cuenta de que me estás dejando en la calle. Te estoy dejando donde te dejaste vos misma cuando tomaste las decisiones que te trajeron hasta acá. Yo no elegí que Fernando fuera un ludópata. No, pero elegiste casarte con él, elegiste depender económicamente de él, elegiste no tener un plan de respaldo propio. Al final de esa conversación, Alejandra me preguntó algo que me confirmó que no había entendido nada. ¿Y cuándo puedo ir a visitarte a tu nueva casa? No podés. ¿Cómo que no puedo? Porque decidí que no quiero que sepas dónde vivo. ¿Estás loco? Soy tu hija. Sos mi hija, pero también sos una persona que demostró que cree tener derechos sobre mi vida que yo no le otorgué. ¿Entonces no me vas a ver nunca más? Te voy a ver cuando y donde yo decida verte. En lugares públicos, en encuentros familiares organizados, cuando se me ocurra llamarte, pero no en mi casa. Esa fue la última conversación personal que tuve con Alejandra. Durante las siguientes semanas trató de contactarme a través de Roberto y Lucía, pero yo les expliqué mi posición a mis otros hijos y ellos entendieron que tenía derecho a manejar mi vida como quisiera. Roberto me llamó desde Canadá. Papá, Alejandra me contó lo que pasó. Quiero que sepas que yo entiendo tu decisión. ¿En serio? Sí. Alejandra siempre fue la más dependiente de los tres. Era cuestión de tiempo que tratara de volver a casa cuando las cosas se complicaran. Lucía fue más directa. Papá, Alejandra está furiosa, pero creo que hiciste bien. Ella necesitaba un límite. ¿No te parece que fui muy duro? Me parece que fuiste claro. A veces ser duro es la única manera de ser claro. Durante los últimos 2 meses, he vivido en mi departamento nuevo con una tranquilidad que no había sentido en años. Es un lugar chico pero cómodo, en un barrio tranquilo, con vecinos de mi edad que respetan la privacidad de cada uno. Me uní a un nuevo club social. Empecé clases de tango, retomé los viajes con grupos de turismo. Por primera vez en décadas, mi tiempo es completamente mío y nadie puede decidir sobre él excepto yo. Hace un mes, Alejandra finalmente consiguió trabajo como vendedora en una boutique del centro.
También alquiló un monoambiente en San Telmo con la plata que le presté para el depósito y los primeros 3 meses. Según me contó Lucía, está trabajando de mañana y estudiando de noche para terminar una carrera en marketing digital. ¿Ves cómo podía resolver sus problemas sola? Le dije a Lucía cuando me contó las novedades de Alejandra. Sí, pero le costó. Le costó porque nunca había tenido que hacerlo. Siempre había tenido a alguien que resolviera por ella. Hace 2 semanas Alejandra me mandó una carta a través de Lucía. La carta decía: «Papá, sé que estás enojado conmigo y entiendo por qué. Me di cuenta de que te estaba presionando para que resolvieras mis problemas, en lugar de resolverlos yo misma. No te pido que me perdones inmediatamente. Solo te pido que cuando estés listo, me des una oportunidad de mostrarte que puedo ser una hija diferente». Leí la carta varias veces. Era la primera vez en meses que Alejandra reconocía que había estado presionándome en lugar de pedirme ayuda. Era la primera vez que admitía que había expectativas incorrectas sobre mi obligación de resolver sus problemas. Pero también era una carta que llegaba después de que ella ya había resuelto sus problemas básicos. Era fácil reconocer errores cuando ya no los necesitaba repetir. El domingo pasado decidí llamar a Alejandra por primera vez en 2 meses. «Hola, Alejandra». «Papá, no puedo creer que me estés llamando. Quería saber cómo estás». «Estoy bien, papá. Trabajando mucho, pero bien». «¿Te gusta el trabajo?» «Sí, me gusta. Y me gusta vivir sola otra vez. Me había olvidado de lo que era tener mi propio espacio». «¿No extrañas tener una casa grande?» «Extraño algunas comodidades, pero no extraño depender de otras personas para tener techo». La conversación duró media hora. Alejandra me contó sobre su trabajo, sus estudios, sus planes de conseguir algo mejor el año que viene. No me pidió nada, no se quejó de nada, no insinuó que necesitara ayuda. «Papá», me dijo antes de cortar, «¿algún día me vas a dejar visitarte?» «Algún día, Alejandra, cuando esté seguro de que entendiste que mi casa es mi espacio privado, no el plan de respaldo familiar». «Lo entendí, papá. Me costó, pero lo entendí. Me alegro. ¿Y podemos almorzar juntos algún día?» «Sí, podemos almorzar juntos, en un restaurante». Ayer recibí una llamada del agente inmobiliario que manejó la venta de mi casa. «Don Arturo, ¿cómo está? Lo llamo porque tengo una consulta curiosa». «¿Qué consulta?» «Una mujer que dice ser su hija quiere saber si usted dejó alguna dirección de contacto cuando vendió la casa». «¿Y qué le dijeron?» «Que no podemos dar información personal de nuestros clientes, pero me pidió que le transmita que ella consiguió trabajo estable y que quiere invitarlo a cenar para agradecerle la ayuda que le dio». La invitación me sorprendió. No por el gesto, sino por la manera de transmitirla. Alejandra había entendido que no podía simplemente aparecer en mi vida cuando se le ocurriera. Había entendido que necesitaba pedir permiso, que necesitaba respetar mis límites. Esta mañana la llamé. «Alejandra, me contaron que querés invitarme a cenar». «Sí, papá. Quería agradecerte por haberme prestado la plata para el departamento. Y quería contarte que me dieron un ascenso en el trabajo». «¿Un ascenso?» «Sí, ahora soy supervisora de ventas. Gano el doble de lo que ganaba cuando empecé». «Me alegro mucho». «Papá, ¿aceptás la invitación a cenar?» «Acepto, pero en un restaurante». «Por supuesto, papá. Yo elijo el lugar y yo pago. Mañana voy a cenar con Alejandra por primera vez en 3 meses. No sé cómo va a ser la conversación. No sé si realmente cambió o si solo aprendió a comportarse de manera diferente, porque no le queda otra opción. Pero sí sé una cosa. Ya no vivo con la presión de tener que resolver los problemas de mi hija adulta. Ya no tengo que justificar mis decisiones ante alguien que confundía amor filial con derecho a disponer de mi vida. Y, sobre todo, sé que tomé la decisión correcta cuando vendí la casa y cerré mis cuentas. No fue venganza, fue liberación. Liberación de expectativas que nunca debieron existir, de presiones que nunca debí aceptar, de obligaciones que nunca fueron realmente obligaciones. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de límites e independencia, quiero que sepas algo importante. No importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde para decidir cómo querés vivir tu vida. A los 66 años, yo decidí que prefería vivir solo y tranquilo antes que acompañado y presionado. Decidí que mi casa era mi espacio privado, no el refugio familiar para hijos adultos con problemas.
Decidí que mi dinero era para mi tranquilidad, no para resolver crisis ajenas, y esas decisiones no me convirtieron en un mal padre, me convirtieron en una persona que conoce sus límites y los hace respetar. Si alguna vez alguien de tu familia confunde amor con obligación, si alguien cree que tiene derecho a decidir sobre tu vida porque son familia, si alguien presenta sus problemas como si fueran tu responsabilidad automática, acordate de esta historia. El amor familiar no significa sacrificar tu independencia por la comodidad de otros. La solidaridad no significa convertirte en el plan de respaldo permanente de personas que no planificaron su vida adecuadamente. Alejandra aprendió a resolver sus problemas sola, porque no le quedó otra opción. Y esa fue la mejor lección que le pude dar, aunque al principio ninguno de los dos entendimos que era una lección. Contame si alguna vez alguien de tu familia confundió tu amor con la obligación de resolver sus problemas. Y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa es saber que tenés derecho a vivir tu vida según tus propias decisiones, y que cuando alguien asume que puede disponer de tu vida sin consultarte, está perdiendo el derecho a ser consultado sobre las decisiones que vos tomás. Mañana voy a cenar con mi hija, pero voy como un padre que eligió poner límites, no como un padre que se resignó a no tenerlos. Y esa diferencia se va a notar en cada palabra que intercambiemos, porque cuando aprendes a valorar tu independencia, también aprendes a valorar las relaciones que la respetan. Y cuando aprendes a no tolerar las que no la respetan, descubrís que la soledad elegida siempre es mejor que la compañía impuesta.